Hola, muy buenas. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Impacto Económico. Soy Gladys Quesada, les acompaño. Vamos a titulares. Irán evalúa cerrar el estrecho de Hormuz, lo que ha implicado un alza en los precios del petróleo. En nuestro expediente económico estaremos abordando la crisis que vive Panamá en medio de una total paralización del país. Y en nuestro recorrido digital les contamos que Colombia retoma debate de reforma laboral. Vamos hasta Oriente Medio porque tras los ataques israelíes, Irán ahora está evaluando cerrar el estrecho de Hormuz, donde pasa el 35% del petróleo marítimo mundial. Ante esto, los mercados energéticos mundiales registran señales de alerta máxima. Para conocer más detalles, veamos el siguiente material. El estrecho de Hormuz, arteria vital del comercio energético global, canaliza entre el 17% y el 21% del petróleo mundial, aproximadamente 17 a 21 millones de barriles diarios, además del 30% de los suministros mundiales de gas natural licuado. Su eventual bloqueo, más que una maniobra táctica iraní, resulta un arma económica capaz de redefinir el equilibrio geopolítico internacional. El estrecho de Hormuz es la ruta marítima más importante para la exportación de petróleo y gas desde el Golfo Pérsico, explica Nikolai Gaponenko, académico del Instituto de Derecho y Seguridad Nacional de la Academia Presidencial Rusa. Esta afirmación de Gaponenko es más que técnica, define un punto de estrangulamiento donde convergen los intereses energéticos de potencias como China, India, Japón y la Unión Europea. Las implicaciones también son más que números. China e India, economías cuyo crecimiento depende fundamentalmente de suministros energéticos estables, enfrentan el espectro de una interrupción que podría paralizar sectores industriales enteros. Europa, ya golpeada por las disrupciones energéticas derivadas del conflicto ucraniano, vería comprometida su recuperación económica. El viceprimer ministro iraquí, Fuad Hussein, ha sido más específico en sus proyecciones. Los precios del petróleo pueden aumentar hasta $200 y $300 por barril en caso de que comiencen las hostilidades. Esta estimación, comunicada al ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, refleja cálculos estratégicos que trascienden la especulación financiera. Irán, tercer productor de la OPEC, aumentó la producción interanual un 13% en 2024 hasta 3,3 millones de barriles diarios, desafiando sanciones estadounidenses reimpuestas desde 2018. Esta capacidad productiva sostenida, combinada con el control del estrecho de Hormuz, que canaliza 20% del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado, convierte a Teherán en un actor energético sistémico. El cierre hipotético del estrecho de Hormuz provocaría una pérdida de aproximadamente 5 millones de barriles diarios de petróleo del Golfo Pérsico e Irak. Según la autoridad iraquí, Hussein, esta cifra representa más que una disrupción temporal. Constituye un shock sistémico capaz de desencadenar crisis inflacionarias en cadena. El anuncio del cierre del estrecho de Hormuz incidió en la apertura del mercado petrolero, pues subieron un 7% por el conflicto entre Israel e Irán. Los precios del petróleo se mostraron volátiles al comienzo de la semana, tras subir un 7% el viernes, impulsados por el intercambio de ataques entre Irán e Israel durante el fin de semana, que avivó el temor a un conflicto cada vez mayor en Oriente Próximo y a una interrupción generalizada de las exportaciones de petróleo de la región. Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, cada día pasan por el estrecho unos 20 millones de barriles de petróleo, equivalentes a una quinta parte de los envíos mundiales de crudo, así como un tercio de las exportaciones mundiales de gas natural licuado. En América Latina, el turismo está experimentando un auge significativo, consolidándose como un motor clave para el desarrollo económico, la generación de empleo y la sostenibilidad en la región. Países latinoamericanos como México, Belice, El Salvador, Brasil, Jamaica, República Dominicana, Colombia,
Costa Rica, Uruguay se consolidaron como líderes en el sector turístico mundial, así lo señala el catedrático e investigador cubano José Luis Perelló. Destaca el experto que la industria turística en estos países está en pleno auge, ya que los viajeros buscan cada vez más experiencias auténticas de cultura, ecoturismo y aventura que se ajusten a sus preferencias cambiantes. A pesar de enfrentar importantes desafíos globales como la incertidumbre económica, la inestabilidad política y los cambios en los patrones de viaje, estas naciones se adaptaron con rapidez a la dinámica cambiante. Y nos vamos al gigante suramericano. Brasil invierte en el sector cafetero 4% más que los años anteriores para la próxima cosecha en pos del desarrollo caficultor del país. El Ministerio de Agricultura y Pecuaria de Brasil anunció la asignación de más de 7.180 millones de reales, que equivalen aproximadamente a 1.400 millones de dólares, para financiar la caficultura en el año de cosecha 2025-2026. En comparación con la cosecha anterior, que contó con un financiamiento de 6.900 millones de reales, este aumento representa un incremento del 4%. En los años anteriores, el monto había sido de 6.300 millones de reales en 2023 a 2024. Además, se asignarán más de 1.000 millones de reales para el capital de trabajo en la industria de café soluble y torrefacción, así como para cooperativas de producción. En Estados Unidos, los precios al consumidor registraron un 2.4% en mayo, una leve alza pese a que todavía no han afectado por completo la política arancelaria, así lo señalan los analistas. La inflación básica, excluyendo los precios volátiles de los alimentos y la energía, fue del 2.8%, según el Departamento del Trabajo. En mayo, los precios de los alimentos en Estados Unidos aumentaron significativamente. Sin embargo, la disminución de los precios de la energía con respecto al mes anterior mantuvo la tasa de crecimiento del índice de precios al consumidor relativamente moderada. Los analistas señalan que la inflación estadounidense ha sido lenta, en parte porque la mayoría de los minoristas están vendiendo mercadería almacenada antes de que entraran en vigor los aranceles de importación. Muchos creen que la inflación se intensificará a finales de este año a medida que los minoristas comiencen a subir los precios. Y pasamos a Asia. Exposición Económica y Comercial China-África afianza lazos y destaca compromiso para fortalecer las relaciones con el continente, que tiene mayor número de naciones en desarrollo. En el evento, que se llevó a cabo en la ciudad de Shanxi, asistieron cerca de 4.700 empresas chinas y africanas, así como más de 30.000 participantes bajo el lema China y África juntos hacia la modernización. El valor de los proyectos de cooperación acordados preliminarmente supera los 11.000 millones de dólares estadounidenses. Además, se realizaron actividades económicas y comerciales en torno a las 10 acciones de asociación entre China y África, que abarcan una amplia gama de temas como la cooperación en la cadena industrial, la medicina tradicional, la industria y el comercio cultural, la innovación juvenil y el espíritu empresarial. Los productos que traje de Sudáfrica son los colores exóticos y hermosos que recreamos. Hay más de 13 marcas diferentes que han venido al continente para mostrar su belleza aquí en África. Tan hermoso color, hermosas formas. El tipo de colaboración que me encantaría alcanzar en esta exposición es que los chinos y los africanos trabajen juntos. Vamos ahora a una primera pausa y al regreso les contamos un poco más en nuestro expediente económico acerca de la situación que presenta Panamá en el contexto de las protestas sindicales. Ya volvemos.
Estamos de regreso en Impacto Económico y le contamos. Panamá vive una ola de protestas que lleva más de un mes. Las mismas comenzaron a finales de abril de 2025, lideradas por gremios docentes, pueblos originarios, sindicatos y sectores sociales. Uno de los puntos que más rechaza la Ley 462 de la reforma del sistema de pensiones propuesta por el gobierno de José Raúl Mulino y que privatiza la administración de los fondos que fueron entregados a la banca y a las famosas AFPs que ya demostraron en Chile que generan pensiones muy bajas. Nuestra compañera de labores, Reca Chandiramani, nos cuenta más. Adelante. Los panameños están en la calle hace más de un mes rechazando la reforma pensional que impuso el gobierno derechista de José Raúl Mulino, quien, haciendo honor a su etiqueta de proempresa, entregó con la Ley 462 el 90% de los fondos de los asegurados a la banca y el 10% restante iría directamente a las administradoras privadas. El gobierno justificó la impopular reforma como vital para salvar el sistema financiero y mantener el grado de inversión del país. Es importante que la población panameña entienda que el peligro que corre la Caja de Seguro Social es que los fondos pueden desaparecer. Poner los fondos en administraciones de pensiones y en bancos extranjeros, incluso en los fondos del Tesoro Nacional de los Estados Unidos, corre un gran peligro, ya que no hay garantía prácticamente que estos fondos puedan regresar. La nueva ley unifica los 4 programas de la Caja del Seguro Social: el de invalidez, vejez y muerte, el de enfermedad y maternidad, el de riesgos profesionales y el de la administración, creando un gran fondo que hasta 2023 superó los 14.423.68 millones de dólares, según el último estado financiero publicado por la entidad. Aún así, con un fondo único, se insertan en el sistema cuentas individuales nocionales, es decir, se socializa el riesgo entre los asegurados para privatizar la ganancia por la administración del fondo unificado. Esta nueva ley convierte todo el sistema a cuentas individuales, lo cual hace que drásticamente se reduzcan las pensiones. Pero no solo eso, sino que también privatiza la administración de las pensiones. Se lo deja en manos de las administradoras de pensiones de la banca privada y en potestad del actual director. Es decir, la nueva ley también crea una especie de emperador en la figura del director de la Caja del Seguro Social. La reforma prohíbe a la Caja hacer inversiones directas. Establece que los fondos serán administrados 100% por instituciones bancarias o fiduciarias. La utilización de hasta un 75% de los fondos para comprar deuda de otros países, específicamente 30% en títulos de Estados Unidos. Además, se limita la inversión en proyectos locales al 15%. El 90% del fondo total irá a plazos fijos en la banca con tasas que en el pasado no superaron el 2% de réditos y con la prerrogativa adicional de tercerizar su administración y colocación. El 10% restante, más de $1.000 millones, irían a las AFP por contratación directa. Y nosotros planteamos que en la Caja del Seguro Social se debe reforzar su carácter público y no privatizar la administración de los fondos, porque nosotros planteamos que deben mantenerse dentro de la Caja del Seguro Social para garantizar el rendimiento de las inversiones y que esto se haga de cara en beneficio a la ciudadanía, a los cotizantes y a los asegurados. Patiño y Hughes coinciden en que la reforma reducirá significativamente las pensiones al dejar los montos a merced del mercado, al tiempo que su colocación para la compra de deuda internacional se traduce en una virtual fuga de capital en detrimento del desarrollo nacional. Para Telesur, desde Ciudad de Panamá, Reca Chandiramani. ¿Y cuáles son esas implicaciones laborales de la reforma de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social de Panamá que muchos ciudadanos están cuestionando? Revisemos las principales implicaciones. Aunque la edad de jubilación permanece igual, 62 años para los hombres y 57 para la mujer, la ley señala en su artículo 139 que adicional al artículo 156C, la ley orgánica en 6 años, a partir de la reforma, se deberá revisar mediante estudios actuariales la sostenibilidad del sistema de pensiones, específicamente en lo que respecta a la edad de jubilación y los aportes que haga el Estado al Fondo de Retiro por Vejez.
También afiliación obligatoria. Para el caso de los trabajadores independientes, estos tendrán que cotizar por su cuenta y de forma obligatoria un 9.36% sobre sus ingresos cotizables, los cuales irán al fondo de IBM, y un 8.5% que podrán declarar voluntariamente para gozar de las prestaciones de enfermedad y maternidad. La parte que paga el empleador de la cuota obrero patronal aumenta a 3 puntos porcentuales, siendo que a partir del 1 de abril de 2025, el empleador pagará el 13.25% de los salarios reportados e irá ascendiendo escalonadamente hasta el 1 de marzo de 2029, cuando pagará un 15.25% de los salarios reportados. El aporte especial que se hace sobre la partida de este mes, del 12º mes, no cambia. Revisemos las pérdidas económicas que se generan detrás de este descontento social. Según la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, el costo para el sector por el paro nacional alcanza a rondar los 278.000 millones de dólares diarios, mientras que la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, conocida como ANIF, estima que por cada día de paro normal podría haber un impacto de 20.000 millones. Igualmente, el Sindicato de Industriales de Panamá, el SIP, advirtió que los efectos ya son visibles, especialmente en el consumo de productos de alta demanda como alimentos y bebidas, que están a la baja en comparación al año pasado. Asimismo, señala la organización gremial que las empresas del sector construcción han registrado descensos de más del 20% en su actividad. En el ámbito provincial, la cooperativa Servicios Múltiples Bananera del Atlántico indican que a la fecha cargan con pérdidas que superan el 1.000.000 de balboas y peligran 650 empleos. Por su parte, la empresa bananera Chiquita Panamá, filial estadounidense de Chiquita Brands, que ha liquidado a todos sus trabajadores, lo que representa la pérdida de más de 7.000 empleos directos, indicaron que el paro laboral ha provocado más de 75 millones de dólares en pérdidas. Hacemos ahora una segunda pausa y al regreso tendremos nuestro recorrido digital. Quédese con nosotros. Iniciamos nuestro recorrido digital y lo hacemos con la agencia de noticias Prensa Latina, que titula Plenaria del Senado de Colombia retoma debate de la reforma laboral. Mientras tanto, organizaciones sindicales realizarán un plantón en las inmediaciones de la sede del Legislativo para pedir la aprobación de una norma beneficiosa para la clase asalariada. Según lo informó el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, la acción tiene por objetivo pedirle a la plenaria del órgano senatorial que desista de seguir aprobando medidas regresivas. La discusión del proyecto de ley ya cuenta con 57 artículos aprobados y 1 negado. Avanzamos con el portal del diario venezolano Últimas Noticias, que reseña lo siguiente. Este lunes inicia Feria Hecho en Venezuela en Estambul. El evento promete ser un hito en la promoción de productos venezolanos de más de 100 empresas en el mercado internacional. Esta feria marca un hito en la estrategia económica del gobierno venezolano al llevar por primera vez una muestra masiva de productos venezolanos a Eurasia, con el respaldo de acuerdos binacionales de una agenda diplomática activa. El comercio entre Venezuela y Turquía se incrementó un 29% en el año 2024 con respecto al 2023, por lo que la balanza comercial no petrolera posee un mercado de aproximadamente 500 millones de dólares. De ahí la importancia de esta feria internacional, que abrirá las puertas a los productos venezolanos a un mercado regional. Ahora veamos indicadores petroleros al inicio de la presente jornada.
Comenzamos con el barril de petróleo intermedio de Texas, el WTI, que marcó $72.58 con una caída de 48 centavos de dólar. El barril del Brent, en referencia en Europa, se ubicó en $73.73 con una caída de 50 centavos de dólar. El crudo promediado por la OPEP se ubicó en $73.34 de dólar. Cerramos así esta emisión de Impacto Económico. Yo soy Gladys Quesada y les convido, como siempre, a quedarse con Telesur. Chao.